Es el principio básico de la economía. Al haber tanto dinero hay una mayor intención de compra y por tanto una mayor demanda. A mayor demanda hay un aumento de los precios. Eso es una regla básica. El tema de China es una realidad. Todas las cadenas o los flujos de suministro, hubo dificultades con los muelles, con los puertos, pero también con la producción. Eso indudablemente que encarece el tema de la energía, el tema del combustible, la guerra que hoy se da en Ucrania y Rusia ha generado que haya un aumento del precio de los combustibles. Son realidades, por eso yo digo, el gobierno tiene en este momento que sentarse y buscar salidas para que realmente la inflación en República Dominicana no golpee tanto a los sectores más necesitados. Por eso yo te hablaba de propuestas creativas como convertirnos en países exportadores de productos agropecuarios y aprovechar la crisis. Por ejemplo, el que consume guineíto para cenar, guineitos verdes, a mí me gusta, pero tiene buen precio. Pero también es que República Dominicana es eficiente en la producción del banano. Mucho de ese banano es el que no se exporta, pero que nosotros lo consumimos aquí. Y así puede pasar con otros productos más. Entonces lo que estoy diciendo es vital en este momento que nosotros podamos trabajar con un criterio que no golpee. Si yo tengo que hacer una crítica al gobierno en este momento con el manejo, digamos, de la economía, es básicamente con el tema de los préstamos. Nosotros hemos 14.000 millones de dólares en préstamos, pero tenemos más de 150.000 millones de pesos en caja, en el Banco Central y en el Banco de Reservas. No lo podemos usar porque estamos tirando más dinero a la calle y por un lado el Banco Central aumenta la tasa de interés para recoger dinero. Entonces sería bastante contradictorio por parte del gobierno tirar dinero y por el otro lado recoger dinero. También han tenido dificultad para ejecutar, digamos, los presupuestos en la mayoría de los ministerios. ¿Por qué tomar tanto dinero prestado si yo no lo voy a usar? ¿Por qué pagar tantos intereses si yo no lo voy a usar? Entonces como que uno no entiende cuál es la política. ¿Quién va a pagar todo eso? Lo va a pagar el pueblo dominicano. ¿Qué sucede con la inflación en la República Dominicana, que es la tercera mayor de América Latina? El fenómeno de la inflación es general, es mundial, pero no tenemos por qué ser el tercer país que tenga los niveles inflacionarios más altos. No tenemos que ser el país tal vez de toda América Latina o tal vez el único que coge dinero prestado, que paga unos intereses para depositarlo en un lugar que no genera intereses y para ni siquiera usarlo. Es como si ustedes dos cogieran dinero prestado, digamos bien la cooperativa San José, que es uno de los modelos más importantes que tiene República Dominicana y Centroamérica, yo diría una empresa, una institución verdaderamente que ustedes promueven aquí de mucha seriedad, y yo cojo dinero allá para guardarlo en una gaveta. ¿Qué? No tiene gracia. Estoy pagando intereses aunque sean pocos, aunque sean mínimos. Y esas son las dificultades que hoy está teniendo el gobierno. Hoy los apagones nos están comiendo. Y eso hay que verlo más allá. ¿Qué sucedió con Punta Catalina? Simplemente que había un contrato por varios años para comprar el carbón. Decidieron eliminar ese contrato. Era un contrato mediante el sistema de subasta invertida, donde yo conseguía el menor precio y lo garantizaba por cierto tiempo. Ahora lo compramos mensual y vale 4 o 5 más. Y por eso hoy, por una negligencia o por una corrupción, yo no sé qué pasó ahí, vamos pagando la energía eléctrica más cara. Hoy las familias no saben qué hacer con el precio de la luz. Busca tú tu recibo de la luz. Simplemente porque un funcionario que al parecer ya lo quitaron, que estaba en Punta Catalina, decidió que las cosas iban a ser de otra manera. Y hoy estamos pagando el precio y perdimos 40, 50 millones de dólares simplemente porque sí, porque una gente inepta o que quería comprar de manera directa, sin licitación, tomó esa decisión. Esos son los grandes errores que está hoy cometiendo el gobierno y que la gente se preocupa. Yo reitero, hoy el costo de la vida, el tema de los apagones, de la energía eléctrica ha dejado atrás otros temas que son prioritarios como la seguridad ciudadana. Eh, Tanto hablar de una reforma policial, tanto hablar de que vamos a hacer esto y simplemente desmoronarse, eso lesiona la credibilidad
del gobierno y no es hacer crítica por hacer crítica, es simplemente decirle, presidente, se puede, vamos a hacerlo. Jaime, no tenemos en las escuelas públicas clase los 5 días a la semana. No tenemos en las escuelas públicas clase los 5 días a la semana. La jornada extendida se detuvo todo el proceso. Las estancias infantiles, que es prioridad, porque es cuando los niños de 0 a 5 años necesitan una nutrición y un desarrollo psicomotor, todo paralizado. Yo estuve en San Francisco de Macorís y en Nagua, ayer y antes de ayer. En Nagua hay 2 centros que tienen 2 años que no se le ha puesto un bloque y están en el 90% para terminar simplemente unas pinturas y algunos detalles. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el presidente de la República no le ha puesto interés en el sistema educativo? ¿Qué nos pasa? El gran perdedor en el mundo a raíz del COVID fue la educación. El gran perdedor en la educación fueron las familias pobres. La gran desigualdad social que se ha manifestado entre los niños y niñas que pueden ir a escuelas privadas y los de escuelas públicas es enorme. Y eso lo vamos a pagar en 5, en 10 años en las generaciones que vienen. Y yo personalmente creo que ha debido de hacerse más y yo trabajaría como presidente para recuperar el terreno y el tiempo perdido, Jaime Iliano. Francisco, has citado algunas de las situaciones que pudieran ser oportunidades de mejora o problemáticas de la administración actual. El Fondo Monetario Internacional, por citar una de las instituciones, ha hecho predicciones de que estos efectos económicos se prolongarán todo el 2023 y probablemente 2024, un año neurálgico para la República Dominicana. En caso de ser beneficiado con el voto de los dominicanos y dominicanas, ¿qué haría mejor Francisco Domínguez Brito? ¿Cuál sería el punto focal de inicio sobre una economía frágil y quién sabe a qué niveles todavía en año y medio, en 2 años? Lo primero, la comida. Yo trabajaría para que la gente pueda tener acceso a una alimentación dentro de los precios asequibles para cada quien. Sería mi gran prioridad. En este momento hay familias que no están comiendo 3 veces al día o que si están comiendo no lo hacen como lo hacían antes. Es decir, tú poder el huevo, el queso y tener que limitarte a cosas muy, muy elementales. Por eso yo promuevo la cultura de exportación. Por eso promuevo un relanzamiento del sector agropecuario en la República Dominicana y esa sería mi primera opción. La segunda, yo trabajaría con el empleo, cómo generar mayor empleo de calidad y por eso abogo incluso en algunas áreas propuestas muy específicas. En materia de construcción, estoy abogando por una necesidad de reducir los impuestos a todos los materiales de construcción de un 17 a un 10%, de un 18 a un 10% del ITEVIS, de que podamos eliminar, digamos, o reducir el impuesto de transferencias inmobiliarias de un 3 a 1%, el de transferencias inmobiliarias cuando hay sucesión de un 3 a 1%, de que nosotros podamos en el Infotep contratar, y digo contratar porque le voy a pagar a muchos jóvenes para que se preparen en electricidad, en plomería, a los fines de que puedan tener empleos más técnicos dentro del área de la construcción. Estoy hablando de crear programas de financiamiento y fondos de garantía en la banca para que pueda haber préstamos y construir viviendas. Estoy hablando de la necesidad de un nuevo programa de saneamiento o titulación a los fines de que en cada barrio la gente tenga su título y que no haya tanta burocracia, que hay casas que valen tan poco en el sentido de si lo comparo con hacer un saneamiento, un deslinde en materia inmobiliaria que sale más caro hacer el deslinde que lo que vale la propiedad. Entonces eso tiene que desaparecer. Aquí hay que hacer un programa masivo de titulación, sobre todo en los barrios en la República Dominicana, para que la gente tenga su título y se haga sujeto de crédito. Yo implementaría en materia de empleo, tanto en el sector agropecuario como en el sector de construcción, programas masivos para que los jóvenes puedan trabajar y que tengan salarios dignos. Igual promover de nuevo la inversión extranjera y seguir promoviendo con el turismo. Yo abogo, por ejemplo, en el norte por una gran autopista que vaya desde Puerto Plata hasta Punta Rusia, pero no es solamente el transporte, es que toda esa zona de la costa se pueda convertir en un programa de adquisición de segundas viviendas, sobre todo para muchos dominicanos que viven en el exterior y para muchos ciudadanos también, y que yo pueda
cuando no estoy ahí, alquilarla y que yo haga muchos lotes, cientos de lotes frente a la costa, donde nosotros podamos hacer verdaderamente un desarrollo turístico en toda esa zona. Simplemente ser creativos, seguir promoviendo cosas que se pueden, que no son demagógicas, simplemente que nosotros podemos implementarlo. Y lo tercero que yo trabajaría inmediatamente como presidente es con la creación de una nueva policía. La impunidad es el mayor estímulo a la delincuencia y a la criminalidad. Una gente que sale a robar y atracar con una pistola lo hace hasta que caiga preso o hasta que muera a veces en uno de esos intercambios de disparos. Tiene que haber sanción, tiene que haber detención, tiene que profesionalizarse. El mundo ha cambiado mucho, los métodos antiguos para identificar el crimen ya no son suficientes. Hay que trabajar con la tecnología, hay que trabajar con la inteligencia, hay que trabajar con una serie de herramientas que nos proporciona el mundo moderno y yo voy a trabajar con eso. Como ves, serán mis 3 grandes prioridades en términos inmediatos, pero sin embargo, desde el punto de vista de la trascendencia será la educación. Yo quiero formar a los niños entre 0 y 5 años en las estancias infantiles. Que no haya un solo lugar donde un niño de 0 a 5 años se me quede desnutrido. Que no haya un solo lugar donde hay un niño de 0 a 5 años no tenga la educación inicial para echar hacia adelante. Voy a trabajar muy, muy duro para que no solo la cobertura, sino la deserción escolar no sea un punto grave en la formación y sobre todo en la calidad de la educación. Nuestros hijos no tienen la calidad para competir en el mundo, no la tienen. Podemos decir lo que sea, pero no la tienen, ni siquiera en las escuelas privadas. Somos un país que lamentablemente ha ido un proceso educativo en la memorización, en una serie de currículum establecidos por el Ministerio de Educación que no nos forma para el futuro, no nos forma en crear las condiciones a hombres y mujeres para que puedan enfrentar la vida. Y yo voy a trabajar con eso. Esos serán mis proyectos tanto desde el punto de vista de la trascendencia como en proyectos de carácter inmediato.